cada uno de ustedes tiene, no solamente de Dios, tiene por la voz de ese Señor, cosas para hacer. Cosas que puedes hacer por este Dios. En esto más o menos, o por esta línea quiero ir esta mañana. Aunque la iglesia sea tomada como personas que señalan a los demás, la iglesia no es un lugar para señalar a nadie, mucho menos para sentirse señalados. No es este el lugar. La iglesia tiene que ser un refugio, la iglesia tiene que ser un descanso, la iglesia tiene que ser un lugar de reposo. La iglesia tiene que ser el lugar donde unos cuidan de otros. Por eso nuestras camisetas, o de algunos servidores dicen cuidamos de ti. Porque verdaderamente nos importan las personas, por eso cuidamos de cada uno de ustedes. Y ese cuidar no significa solamente lo que hacemos aquí, sino que podamos ir siempre delante de Dios intentando hacerlo lo mejor para cada uno de ustedes. Amén. Pero no es solamente nuestro, es el deber de la iglesia en general. Que todos podamos cuidar unos de otros, como el Señor nos ha cuidado. Amén. Si Dios te ha cuidado a ti, si el Señor te ha cuidado a ti, ¿cuál es tu deber con los demás? Compartir ese amor, compartir ese estar, ese apoyar. Si somos iglesia de Jesús y Él ha tenido misericordia de nosotros, debemos tener misericordia de los demás. Amén. Y acompañar y estar ahí para tolerar, para ser pacientes. Como iglesia no podemos destruir a las personas, estamos llamados a edificar. Amén. Y parece que estos mensajes no deberían de estar dentro de la iglesia, pero Dios quiere perfeccionar la iglesia. Amén. Una iglesia, una mejor iglesia servirá mejor a los demás. Y muchos, grandes y pequeños, hemos sido heridos por la iglesia, pero no por el Señor. Muchos han sido heridos dentro de la iglesia, pero no ha sido el Señor de la iglesia. Así que no es ese nuestro deber hacer. Nuestro deber ser debería ir por un camino totalmente contrario, donde no haya críticas, donde no haya murmuración, sino honra, respeto. Si queremos ser la iglesia del Señor, tenemos que aprender a hacer lo que el Señor es. Ese es nuestro deber. Juan capítulo 12, versículo 46. Dice la Escritura: yo la luz he venido al mundo. Palabras del Señor Jesús, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, dice, yo no le juzgo. Aún al que no guarda las palabras del Señor, Él dice, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Amén. Y muchas veces como iglesia se nos olvida que no estamos para juzgar, estamos para salvar. Amén. Y yo quiero creer que el Señor nos da una oportunidad de ser diferente aún en medio de la iglesia. No solamente con las personas de afuera, con las personas de adentro. Tenemos la oportunidad de guardar la iglesia. Tenemos la oportunidad de ayudar, de salvar aún a otros. La verdad, no he hallado en nadie tanta paciencia como he encontrado en el Señor Jesús. Y creo en Jesús porque no solo nos amó como éramos, nos entiende y nos comprende como somos. Y aunque hoy eso sea escaso en medio de la sociedad, el entender, el comprender, y hablamos mucho de empatía, pero no la vivimos. Jesús es la persona necesaria. Jesús es la persona que cada uno verdaderamente necesita poner en su círculo más íntimo. Alguien que te escucha, que te comprende, que te entiende, porque también estuvo en tu lugar. Un modelo para seguir, palabras diferentes para escuchar. Jesús tiene unas palabras que no vas a escuchar en ningún lado.
Jesús tiene palabras de vida para ti que no vas a encontrar en ningún lado. Por eso es necesario que nos acerquemos a Él. Cuando sientas que las cosas no van bien, tienes un lugar a donde correr. Él es una garantía de paz. Él es garantía de bien. Señor, nos has amado como somos. Creo que Dios nos ha amado con nuestros errores. Mira, el día que el Señor te escogió a ti y me escogió a mí, no nos escogió porque éramos perfectos. Lejos estamos de eso. ¿Sabe cuál es la versión que Jesús escogió de ti? La peor. La peor. Porque yo estoy convencido que todos los que hemos caminado un poquito en el Señor no somos igual que antes. Pero es que Él nos escogió antes. Él no escogió a este hombre y a esta mujer que ahora viene a la iglesia y lee la Biblia y ahora no. Él escogió a alguien distinto. Y si Él escogió a la peor versión de ti, ¿qué debo hacer yo con los demás? Tengo que aprender a tolerar. Tengo que aprender a creer en los demás. Y aunque veas los errores, y aunque te enfaden lo que hacen, y aunque te lastimen, y aunque te hayan herido, sigue creyendo que hay una mejor versión detrás de eso. Porque Jesús lo hizo así con nosotros. Nos es muy fácil apartarnos de la iglesia, apartarnos de los hermanos por comentarios que escuchamos. Pero no dejes que los comentarios te aparten de Dios, a menos que sea un comentario de Dios. Podemos ser iglesia de Jesús y tener palabras que no son de Jesús. Podemos ser la iglesia del Señor y tener actitudes que no son del Señor. Que eso no te aparte. Somos hombres y mujeres imperfectos en medio de la iglesia, intentando amar al mismo Dios y servir al mismo Dios. Pero nos podemos equivocar. No podemos equivocar. Si tú fueras Dios, ¿qué harías con los que están a tu alrededor? Pues Él, que es Dios, mira lo que ha hecho. Si tú fueras Jesús, ¿qué harías con todos los que hoy están a tu alrededor? Mira lo que Jesús ha hecho. Sigue creyendo en cada uno de nosotros. Quiero creer en los demás como Él sigue creyendo en mí. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Me gusta este versículo. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. En otras palabras, no tenemos un Dios que no pueda comprender lo difícil que es ser persona en medio de esta sociedad. Así es. ¿Y por qué dice eso? Dice, porque tenemos uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tienes un Dios que vivió lo mismo que tú vives, con las mismas debilidades, con los mismos temores, carencias, aflicciones. Lo único es que Él no pecó. Amén. Cosa que nosotros sí hacemos. Pero aún así, Él nos amó. Amén. Acerquémonos pues, dice la Escritura, confiadamente, sin miedo, confiadamente, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todo eso se resume en salvación. Dice, acerquémonos pues confiadamente, pero antes está diciendo, Él no tuvo pecado, pero yo sí. Pues con todos tus errores, con todos tus pecados, acércate confiadamente delante de tu Dios. Amén. Esto es la salvación. Si hay algo que necesitamos hoy, es esa mano amiga de este Dios que no es religión. Es la única forma que puede tener tu bien. ¿Cómo nos acercaremos a un Dios tan santo siendo como somos? Esto es lo que hace verdaderamente grande a nuestro Dios. Todos nos hemos preguntado lo mismo. ¿Cómo siendo como soy me acercaré a un Dios que no solamente es tan santo,
¿Cómo me presentaré delante de Él? Esta es la grandeza de este Dios, que siendo aún quien es, se acerca a ti. Así que no es porque tú lo merezcas, es la grandeza de tu Dios que se demuestra, que se revela en que se acerca a hombres como tú y como yo. Amén. Tenemos un gran Dios. El testimonio de esta grandeza es que decide habitar en medio de personas sencillas, humildes como tú y como yo. Así que te puedes acercar a este Dios sin importar todo lo que haya que cambiar o corregir. Ya habrá tiempo para eso. Ya habrá tiempo para cambiar lo que debes cambiar, para corregir lo que debes corregir. Pero acércate a Dios. Aunque muchas veces no veamos este amor de Jesús en medio de la iglesia, no te equivocas tú, se equivoca la iglesia. Cuando la iglesia hace algo que no está bien, no se puede justificar. Lo hizo mal la iglesia. Pero no es Dios. Y siempre intento ser repetitivo en esto porque veo, porque escucho de muchas cosas que pasan dentro de la iglesia. Y es normal, es convivencia. Somos tantos, somos muchos. Pero la iglesia tiene que recordar que nos debemos presentar delante de los demás con la figura de Jesús. Que puedas presentarte delante de los demás con la figura de Jesús. Y que te puedas presentar delante de tus hermanos, delante de tus vecinos, delante de tus amigos, como si te presentaras delante de tu Dios. Porque si no sería hipocresía. Si yo solamente voy delante de Dios y lo adoro y le canto y le digo que lo amo y hago fuerza por hacerlo todo bien y luego no lo hago con los demás, ¿no suena eso a hipocresía? Se nos olvida que este Dios ve en el secreto, pero también ve en lo público. Así que puedo amar a Dios con todas mis fuerzas, pero también tengo que amar a los demás. Y también debes dejarte amar. Déjate amar y darle oportunidad aún a los que se han equivocado. Lucas capítulo 9, versículo 54. Dice: viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Los discípulos del Señor Jesús querían consumir a unos cuantos porque no lo estaban haciendo bien. Entonces, volviéndole él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Quien trata con ira, quien intenta agredir a los demás, va a recibir la corrección de este Dios, porque no es su espíritu así. Jesús no hace eso. Tienes que saber que la iglesia hará muchas cosas que Jesús no haría. Y ahí está el Señor cada vez recordándonos: no se hace así. Así que hombres en semejanza de hombres, personas como tú y como yo, te pueden menospreciar y despreciar. Pero Dios no hace eso. A Dios le importas. Y si le importo a Dios, entonces es que verdaderamente soy importante. Si alguien como Él ha decidido cuidar de mí y de los míos, algún valor tengo. El testimonio que escuchamos al principio hablaba de esto. Escuchar lo que Dios tiene que decir de cada uno de nosotros para tomar el lugar que tenemos que tomar. No seré importante para todos, pero soy importante para Él.
Y esto, no voy a decir es suficiente, pero ayuda bastante. Saber que somos importantes para Dios. Que escucha nuestra oración. Que le importa lo que hacemos. Que le importa lo que vivimos. Que le importa lo que sentimos. Sino qué sentido tiene tener un Dios al que no le duele lo que me duele. ¿Qué sentido tiene tener un Dios que es incapaz de ayudarme a ser padre? De ayudarme a ser hijo, a ser madre, a ser esposa. ¿Qué sentido tiene tener un Dios que es incapaz de involucrarse en nuestras vidas? Si este Dios es real, no solamente contestará tus oraciones, te llevará a un buen lugar. Amén. Y este es el testimonio de que Él existe. Así que no se trata de merecer, sino de una decisión suya, una decisión personal de Él, de amarnos. Dios es mucho más de lo que yo merezco, sí. Dios es mucho más de lo que tú mereces, sí. Dios merece mucho más de lo que yo soy, seguramente. Pero es que la relación la ha puesto Él. La relación es con sus condiciones, no con las tuyas. Quisiéramos ser más para ofrecerle más. Pero estamos lejos de ser lo que verdaderamente deberíamos ser. Estamos lejos de ser lo que Jesús es. ¿Y sabe qué? No pretendemos ni pretendo ser Jesús. Quiero ser como Jesús. Quiero ser como Jesús. No quiero ser Jesús, pero quiero parecerme más a Él. Amén. Mi casa lo necesita. Mis hijos lo necesitan. Yo necesito. En estos días, hoy no era en esos días, hoy alguien decía, qué hermoso es ser feliz. Y yo digo, qué sencillo es vivir con paz. Qué sencillo es vivir disfrutando lo que Dios da. Pero para eso hace falta estar cerca de Él. La vida se hace complicada sin Dios. Y los años te lo van a demostrar. Reconocemos quién somos, pero también reconocemos que servirle, que amarle, que estar cerca de Él nos da sentido, nos da propósito. Amén. Así que no solamente es lamentarnos porque no podemos ser lo que somos o lo que queremos ser. Es reconocer que aún así, servirle, estar en medio de la iglesia y darle lo que soy, da sentido a nuestras vidas. Ser parte de la iglesia nos da propósito, ser parte del cuerpo del Señor. No puedo decir solamente fuiste creado para adorar a Dios. Solamente fuiste creado para servir a Dios. No puedo decir eso, pero sí puedo decir convencido. También fuiste creado para eso. Quizás no solamente, pero sí hay algo en mí, hay un espacio en mí que necesita servir a Dios. También fui creado para esto. Aún en nuestras imperfecciones le servimos. Y Él nos los permite a la misma vez que nos va perfeccionando. Usted no espere ser perfecto para acercarse a Dios. Tampoco espere ser perfecto para servir a Dios. Si hiciera falta ser perfecto para servir a Dios, el primero que no estaría aquí soy yo. Él nos usa como somos. Y nos va a usar si tú dispones tu corazón para esto. Salmo 73, 22. Quiero que te quedes con esto. Esta mañana, este versículo dice: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Y el Señor me hizo entender
que aún delante de Él lo que vamos a ver es lo torpe que somos. Torpemente servimos a Dios. Torpemente servimos a Dios. Torpemente vivimos este evangelio. Torpemente intentamos agradarle. Y Él le ha placido que sea así. Porque entiendo que es difícil servir a Dios. Y porque entiendo que lo hacemos torpemente, reconozco el valor que tiene todo aquel que hace algo para Dios. Aunque se equivoque. Entiendo que todos los que sirven a Dios lo hacen con la mejor disposición, con todo lo que tienen, aunque no lo hagan de la manera más asombrosa, torpemente. Seguiremos sirviendo a Dios. Porque es lo que tenemos. Nada es nuestro. Es Dios quien hace todo lo que hoy vemos. Es Dios quien hace todo lo que hoy somos. Ha sido Dios hasta aquí. Si todo es de Él, entonces no tengo por qué preocuparme por los aplausos, porque no son míos, ni por los abucheos, porque tampoco son míos, son de Él. Todo lo que hagamos, que tenga una sola razón, que sea Él y que lo hagamos bien, siempre, con lo que nosotros llamamos excelencia, para que Él sea visto, para que Él tome un lugar en medio de la gente. Me ayuda a acercarme a Dios porque pone nuestros pies en la tierra. Cuando empiezas a creerte algo más, o cuando empiezas a mirar por encima del hombro a los demás, te acercas a Él y te recuerda quién eres. Amén. Te recuerda de dónde te sacó. Entonces la grandeza se te viene al suelo. Y vuelves a recordar que grande era Él. Mira estos versículos que no son ofensivos. Por el contrario, creo que es una invitación a ser parte de la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. En esta sala hoy no hay ni muchos sabios, ni nobles, ni poderosos. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y los menospreciados escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cómo ponernos medallas a nosotros mismos? ¿Cómo pensar que son nuestros méritos? Si lo necio, lo débil, lo vil, escogió Dios. Deuteronomio capítulo 7, versículo 7 en adelante. Le decía, no es un mensaje para menospreciarnos. No es ofensivo, es inclusivo. Todos podemos tener un lugar en este reino. Todos podemos servir a este Dios. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. ¿Cuánto ha hecho este Dios por ti? ¿Cuánto te ha servido? ¿Se merece que yo le sirva? Con todo lo que el Señor ha hecho por mí, yo no haré nada por Él. Al contrario. Estamos comenzando en este lugar. Estamos buscando que cada quien encuentre cómo servir a Dios. En todos estos cambios que hoy tenemos, queremos encontrar quiénes quieren servir, dónde y en qué quieren servir.
Y hoy puede parecer que somos muchos aquí abajo, pero hace falta más. Siempre hace falta un lugar donde servir. Y la iglesia lo genera o lo crea, entonces hay que llenarlo. Hay un lugar donde servir, pues hay que buscar quien sirva. No te quedes sin servir a Dios. Y estoy terminando. Que no se te olvide orar, porque Dios te muestra un lugar donde servir, donde apoyar, donde ser parte de lo que la iglesia es, donde usar tus talentos, tus dones, tus capacidades para servir a este Dios. Primera de Samuel, capítulo 22, 1 en adelante, dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Así que antes nos hablaba de débiles, de viles, de menospreciados. Y ahora nos habla de afligidos, endeudados. Y hombres y mujeres con una amargura de espíritu. Pero tenemos un gran Señor. Tenemos un Dios no solamente de ellos, un Dios de nosotros. Amén. Y así comenzó un gran ejército. Hoy estoy convencido que aquí hay endeudados y afligidos y con amargura de espíritu. Y de aquí Dios va a hacer un gran ejército. Grandes ejércitos en la Escritura comenzaron con hombres y mujeres como nosotros. Es solo el comienzo. Hablando de este mismo grupo de personas, dice la Escritura, Primera de Crónicas 12:8, lo que llegaron luego a ser estos hombres y mujeres, como tú y como yo, que fueron reconstruidos, reinventados, resurgieron de la nada. Y luego dice la Escritura, hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudos y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Eso hizo Dios con personas comunes como nosotros. Y es a lo que nos está llamando esta mañana. No se trata de creer en Dios. Decía Adrián, no se trata de decir tengo fe. Es estar convencido que lo que Él dijo de ti lo va a hacer. Que el mundo no conoce la mejor versión de ti ni de la iglesia, pero viene de camino. Que tu casa no ha visto el hombre que es capaz Dios de levantar. Que tu casa no ha visto la mujer que Dios va a levantar. Que solo Dios tiene pensado un gran plan con tu familia y lo va a hacer porque lo dijo. Y esta sociedad va a saber que hay Dios sobre ti. Nos falta creer en lo que Dios está hablando de cada uno de nosotros. El Señor Jesús predicó a miles, y miles se sentaron a escuchar sus mensajes. Pero solo 12 decidieron seguirle. El tema no es cuántos escuchan el mensaje, es cuántos deciden responder al llamado. Y después del llamado ser escogidos. Por eso dice la Escritura, muchos son los llamados, pero pocos escogidos. Todos estamos siendo llamados esta mañana. ¿Cuántos serán escogidos? Servir a Dios te consagra, te santifica. Es un compromiso, pero también hay crecimiento. Es un sacrificio, pero tiene recompensa. Servir a Dios no es de balde, pero tampoco es sencillo. Hay dolor y hay sacrificio y hay esfuerzo, pero tiene recompensa. Y en eso también tenemos que creer, que servir a Dios tiene recompensa. En
¿En qué área te gustaría servir? ¿En qué tú dices, Señor, puedo servir? Orar a Dios para decirle, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Porque esto es algo que se hace entre todos. No es algo que podamos hacer solos, es algo que se hace entre todos. Amén. Aún predicar el evangelio es algo de todos. Y para los que ya servimos, el compromiso es hacerlo mejor. Como ya servimos, ya no podemos relajar, no. Tienes que hacerlo aún mejor. Amén. Que el Señor no piense en reemplazarme, sino que piense en sacarme copia, en que te multipliques. Amén. Que el Señor crea es necesario más como tú. Voy a poner gente por debajo de ti para que te multipliques. Que no te cambien, que te promuevan, Amén. pero que te promueva Dios, no los hombres. Amén. Muchos no servimos porque primero no sabemos dónde podemos encajar. Otros porque creen que no están suficientemente preparados. O porque nadie se los ha pedido. Así que hoy tenemos un cartel maravilloso que dice, ayúdanos, encontremos tu lugar y sirvamos juntos. Es poco religioso, pero está bonito. Jesús no es así, pero se parece. Quiero que lo tomes como algo personal. Es el Señor llamando a la iglesia Amén. a ser más comprometidos en lo que sea o en el lugar que Dios te vaya a poner. Nos está costando servir a Dios. Nuestro día a día nos está absorbiendo. Pero cuando llegamos a casa, cuando nos acostamos, recordamos que esto se trata de Él. Cuando tenemos un tiempo a solas, volvemos a recordar que la razón es Él. Que el Señor ayude a la iglesia a comprometerse más. ¿Qué vamos a hacer con esto? Y esto es lo interesante del mensaje. Si el Señor trae una palabra o trae una dirección, no es solamente escucharla, es qué vas a hacer con lo que escuchas. ¿Qué vas a hacer con el mensaje de hoy? Responder al llamado, buscar tu lugar, incomodar a la iglesia hasta que te hallen en un lugar. Pero tenemos que ponernos manos a la obra. No quiero quedarme con el mensaje de hay muchas almas que ganar. Quiero decir, hay un gran Dios a quien servir. Las almas vendrán. Cuando tú y yo seamos lo que Él nos está llamando a hacer. Cuando hagamos lo que tenemos que hacer. Tú haces tu parte, Dios hace la suya. Amén. Pero lo que no puede pasar es no hacer nada y esperar que Dios haga. Se pone de pie y ora junto conmigo para terminar.